El ranchero y su perro. Dejaron entrar a un caballo gigante. Al día siguiente, 100 hombres a caballo llegaron al rancho. La tormenta llegó como siempre llegan en los altos de Jalisco. Sin avisar, con furia, como si el cielo quisiera cobrar una deuda vieja. Yo estaba en el portal de la casa grande, viendo cómo los relámpagos partían las nubes en pedazos de luz blanca, cuando Relámpago se paró de golpe junto a mis pies. Las orejas tiesas, el hocico apuntando hacia el norte, hacia donde la cerca linda con el Cerro de las Ánimas. Ese perro criollo, mezcla de pastor alemán con quién sabe qué razas de la región, llevaba conmigo 11 años. Lo había encontrado cachorro, abandonado junto al camino real, y desde entonces no se había separado de mi lado. Relámpago no era como otros perros. No ladraba por gusto, no perseguía sombras. Cuando él se ponía así, tenso como cuerda de guitarra vieja, era porque algo importante estaba por pasar. Me llamo Ismael Torres, tengo 55 años, y este rancho que se llama La Promesa Rota es todo lo que me queda en el mundo. Bueno, el rancho y Relámpago. Mi esposa Guadalupe murió hace 7 años, llevándose con ella la risa que antes llenaba estos corredores. Mis hijos se fueron a Guadalajara, buscando otra vida, y yo me quedé aquí, aferrado a esta tierra seca como me aferré al recuerdo de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo don Arturo Torres, el hombre del que todos hablaban pero del que nadie sabía contar la historia completa. El rayo cayó tan cerca que sentí el olor a tierra quemada. El estruendo hizo temblar las vigas de la casa. Relámpago soltó un aullido largo, extraño, como nunca le había oído. No era de miedo, era otra cosa, una advertencia tal vez, o un llamado. Después se echó al suelo jadeando, mirándome con esos ojos color miel que parecían entender más de lo que yo jamás comprendería. Tranquilo, muchacho, le dije pasándole la mano por el lomo mojado. Ya pasó. Pero no había pasado nada. O más bien, apenas estaba comenzando. Esa noche no dormí bien. El viento golpeaba las contraventanas y yo daba vueltas en la cama, pensando en las deudas que me ahogaban, en la sequía que llevaba 3 años castigándonos, en el cacique local, ese tal Evaristo Montes que llevaba meses presionándome para que le vendiera el rancho por una miseria. Ya está viejo, don Ismael, me decía con esa sonrisa de coyote. ¿Para qué sufrir? Véndame y váyase tranquilo a la ciudad con sus hijos. Pero yo no podía. Esta tierra guardaba algo. Lo sentía en los huesos, en la sangre. Mi abuelo Severiano me lo había dicho cuando yo era niño, antes de morir. Ismael, esta tierra guarda un secreto que vale más que todo el oro de la sierra. Cuídala, aunque te sangren las manos. Cuídala porque un día el secreto se revelará, y entonces entenderás por qué nos llamamos Torres. Al amanecer, cuando el sol apenas pintaba de rosa el horizonte, Relámpago me despertó lamiéndome la cara. Se fue directo a la puerta, rascándola con insistencia. Me vestí rápido, pantalón de mezclilla, camisa de algodón, sombrero de palma, y lo seguí. El perro corría por el sendero que lleva al lindero norte, donde la cerca divide mi propiedad del cerro comunal. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. La cerca de alambre de púas estaba tirada, arrancada de cuajo. Los postes de mezquite yacían en el suelo como soldados caídos, y en medio de todo ese desastre, parado con una quietud casi sagrada, había un caballo como jamás había visto en mi vida. Era negro, completamente negro, del color de la noche sin luna. Pero no era su color lo que me dejó mudo. Era su tamaño. Ese animal debía medir fácil 18 palmos, tal vez más. Un frisón puro, de esos que solo se ven en las películas o en las haciendas de los muy ricos. La crin le caía como cascada de seda oscura hasta casi tocar el suelo. Los cascos eran enormes, con cernejas abundantes. Y cuando me miró, lo juro por la memoria de mi Guadalupe, sentí que ese animal tenía alma de persona. Relámpago se acercó despacio, sin ladrar, sin mostrar dientes. Olisqueó al caballo que bajó la cabeza enorme y sopló suavemente sobre el hocico del perro. Fue como ver un ritual antiguo,
algo que ya había pasado antes, en otro tiempo. Me acerqué con cuidado. El caballo estaba exhausto, sudado, con las patas temblando. Tenía rasguños en el pecho y los flancos, como si hubiera corrido entre matorrales espinosos. Pero lo que me llamó la atención fue la marca de herrar en el anca izquierda. No era como las que yo conocía. Era una V elegante, entrelazada con lo que parecía una serpiente. El trabajo era fino, artístico, hecho por alguien que sabía de símbolos y significados. ¿De dónde saliste, preciosura?, le pregunté en voz baja. El caballo relinchó, un sonido profundo que retumbó en mis costillas. Relámpago me miró, luego miró hacia el rancho, y entendí lo que me estaba diciendo. Este animal necesitaba refugio, agua, comida, y aunque no tenía idea de quién era su dueño ni cómo había llegado hasta aquí en medio de la tormenta, algo dentro de mí, algo que venía de lejos, de la sangre de los Torres, me dijo que tenía que ayudarlo. «Está bien, muchacho», le dije al caballo. «Vente conmigo. Te voy a llamar Sombra, porque llegaste con la noche». Lo llevé al corral principal, el que está junto al nogal grande que plantó mi bisabuelo. Le di agua fresca del pozo, alfalfa de la que guardaba para las emergencias, maíz quebrado. Sombra comió con hambre pero con educación, como caballo acostumbrado a los buenos tratos. Relámpago se quedó echado en la entrada del corral, vigilante, como si ese caballo fuera ahora parte de su manada. Pasé el resto del día atendiendo las tareas del rancho, revisar el ganado, reparar la cerca caída, limpiar los bebederos, pero mi mente no dejaba de volver a Sombra. ¿Quién dejaba suelto un animal así? ¿Cómo había llegado exactamente a mi rancho, en medio de la tormenta, justo al lugar donde la cerca se cayó? Pregunté en el pueblo por la tarde, cuando fui a comprar alambre. Nadie sabía nada de un frisón perdido. Don Chuy, el herrero, me miró con curiosidad cuando le describí la marca de herrar. «Nunca he visto nada así por aquí, Ismael. Esa marca parece antigua, de las que se usaban antes, cuando cada rancho grande tenía su propio diseño registrado». Regresé al rancho con más preguntas que respuestas. Cené solo, frijoles refritos, tortillas de mano, café de olla. Mientras Relámpago dormía a mis pies y afuera, en el corral, Sombra pastaba tranquilo bajo la luz de la luna llena. No sé a qué hora me quedé dormido en la mecedora del portal, arrullado por el canto de los grillos y el viento suave que traía olor a tierra húmeda. Lo que sí recuerdo es que Relámpago me despertó al amanecer con un ladrido seco, de alerta. Me puse de pie de un salto. El perro estaba mirando hacia el camino de entrada, con el pelo del lomo erizado. Entonces lo vi. Una polvareda enorme se levantaba en el horizonte, acercándose rápido. Al principio pensé que era una tromba, un remolino de viento. Pero luego escuché el trueno de los cascos, cientos de cascos golpeando la tierra al mismo tiempo, y mi corazón comenzó a latir como tambor de fiesta. Por el camino real, en una formación perfecta venían jinetes. No 10 ni 20. Eran cerca de 100 hombres a caballo, todos vestidos de charro completo, trajes bordados, sombreros galoneados, botas de piel, como sacados de una fotografía de la Revolución. Cabalgaban en formación de desfile en filas de a 10, con la precisión de un ejército antiguo. Los caballos eran magníficos, de todas las razas, cuartos de milla, aztecas, andaluces, algunos frisones como Sombra. Y todos, absolutamente todos los jinetes, llevaban rifles antiguos terciados en las sillas. Me quedé paralizado en el portal, con Relámpago a mi lado gruñendo bajo. ¿Qué demonios era esto? ¿Una invasión? ¿Narcos con gustos estrafalarios? Mi mano buscó instintivamente el rifle que guardaba junto a la puerta, pero algo me detuvo. Estos hombres no venían con actitud de guerra. Cabalgaban con solemnidad, con respeto, como quien va a una ceremonia sagrada. La columna se detuvo frente a la tranquera de entrada. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el resuello de los caballos y el crujir de las monturas. Entonces, del centro de la formación, se adelantó un jinete en un caballo blanco. Era un hombre mayor, tal vez de 80 años,
pero se sentaba en la silla con la espalda recta como vara de membrillo. Tenía el bigote blanco, largo, al estilo villista, y los ojos claros más penetrantes que había visto. Se quitó el sombrero y lo puso sobre su pecho. «Buenos días nos dé Dios, don Ismael Torres», dijo con voz fuerte y clara. «Disculpe la intromisión en su propiedad. Me llamo Genaro de la Vega y vengo en representación de los custodios del juramento». Me acerqué a la tranquera, con Relámpago pegado a mi pierna. 100 pares de ojos me observaban con una mezcla de curiosidad y reverencia que no entendía. «Buenos días», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Disculpe mi ignorancia, señor de la Vega, pero no sé quiénes son los custodios del juramento, ni qué buscan en mi rancho». El anciano sonrió, y en esa sonrisa vi décadas de historias guardadas. «Lo entiendo perfectamente, don Ismael. Permítame explicarle. Somos los descendientes de la guardia personal del general Francisco Villa, una hermandad secreta que ha existido por más de 100 años, pasando de padres a hijos, con un solo propósito: honrar los juramentos que el general hizo en vida». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿El general Villa? ¿Qué tenía que ver mi rancho con Pancho Villa? Señor de la Vega, con todo respeto, creo que hay una confusión. Mi familia siempre ha sido de rancheros tranquilos. No tenemos conexión con la revolución ni con el general Villa. El anciano negó con la cabeza suavemente. Su bisabuelo, don Arturo Torres, salvó la vida del general Villa en 1916. Lo escondió aquí, en este mismo rancho, cuando las tropas federales lo perseguían. No solo eso, también escondió algo que el general consideraba más valioso que su propia vida. Mi abuelo Severiano me había contado fragmentos de historias sobre don Arturo, sobre noches de disparos y hombres escondidos en sótanos, pero yo siempre pensé que eran exageraciones, leyendas familiares infladas con los años. «El caballo», dije de repente entendiendo. «El caballo negro que llegó anoche». Don Genaro asintió con solemnidad. «Su nombre es Centella de Medianoche, pero veo que usted lo bautizó como Sombra. Es descendiente directo de 7 leguas, el corcel favorito del general Villa. Hace 100 años, el general le dejó a su bisabuelo un documento sellado, un pacto de sangre y honor. También dejó una señal. Cuando el descendiente de 7 leguas buscara refugio en este rancho, sería la señal de que había llegado el momento de saldar la deuda y revelar el secreto». Relámpago dejó de gruñir. Se sentó a mi lado, mirando al anciano con lo que casi parecía comprensión. En ese momento, recordé algo que mi abuelo me había dicho cuando yo tenía 10 años, algo que nunca entendí hasta ahora. «El día que un caballo negro busque refugio aquí, escúchalo, Ismael. Escúchalo como escucharías a un ángel». «¿Qué secreto?», pregunté con la voz ronca. «¿Qué es lo que se supone que está escondido aquí?». Don Genaro se bajó del caballo con agilidad sorprendente para su edad. Caminó hasta la tranquera, y yo la abrí. Los demás jinetes permanecieron inmóviles, en perfecta formación, como estatuas ecuestres. El anciano sacó de su chaqueta bordada un sobre amarillento, protegido en un forro de cuero. «Esto es una copia del documento original que el general le dejó a don Arturo. El original debe estar en algún lugar de su rancho. El general juró que su gente protegería a los Torres por generaciones, y que cuando llegara el momento correcto, revelaríamos la ubicación del tesoro más grande, el ojo de agua de las ánimas». Las palabras me golpearon como puñetazos. Ojo de agua. Agua. La sequía nos estaba matando. Los pozos estaban secos. El ganado moría de sed. Y este hombre me hablaba de un manantial escondido. Mi abuelo mencionaba algo así, dije lentamente. Decía que el verdadero tesoro no era oro sino agua. Pero nunca supe dónde buscar. El rancho tiene 200 hectáreas de cerros y cañadas. Relámpago se puso de pie de repente y corrió hacia la vieja noria que estaba junto al nogal, la que llevaba años seca. Se puso a escarbar frenéticamente en la base de piedra,
ladrando con urgencia. Nunca lo había visto así. Era como si algo lo poseyera, como si supiera exactamente qué buscar. Su perro, dijo don Genaro con asombro. Tiene el instinto. Los animales saben. Siempre han sabido. Corrí hacia donde Relámpago escarbaba. El perro había removido tierra y piedras pequeñas, revelando una losa de cantera diferente a las demás. Tenía grabada la misma marca que llevaba Sombra en el anca, la V entrelazada con la serpiente. Con manos temblorosas empecé a quitar más piedras. Don Genaro se arrodilló a mi lado, ayudándome. Varios de los jinetes se bajaron de sus caballos y se acercaron respetuosamente. Bajo la losa había un hueco pequeño, y dentro, envuelta en hule encerado, una caja de metal oxidada. La saqué como quien saca un bebé de su cuna, con cuidado infinito. Relámpago se sentó a mi lado, jadeando, mirándome con satisfacción. Abrí la caja. Dentro había dos cosas: un documento escrito a mano en tinta sepia, con el sello del general Francisco Villa claramente visible, y un mapa rústico dibujado en piel de venado. El documento decía: yo, Francisco Villa, general del Ejército del Norte, dejo constancia de que don Arturo Torres me salvó la vida y protegió el futuro de mi causa en diciembre de 1916. Como agradecimiento eterno, le otorgo a él y sus descendientes derechos perpetuos sobre el ojo de agua de las ánimas, ubicado en los linderos de su propiedad. Este manantial no solo dará vida a su tierra, sino a toda la región. Mi gente y sus descendientes juran proteger a la familia Torres por siempre. La marca del caballo es la clave del mapa. Firmado en sangre y honor, Francisco Villa. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el papel. Don Genaro tenía lágrimas en los ojos. Es real, susurró. Después de 100 años, es real. Desplegamos el mapa sobre el suelo. Estaba dibujado con símbolos extraños, marcas que no entendía. Pero en una esquina claramente grabada estaba la marca de errar, la B con la serpiente. Y alrededor de esa marca, pequeñas líneas que formaban un patrón. La marca es una brújula, dijo uno de los jinetes jóvenes que se había acercado. Mi abuelo me enseñó a leer estos mapas antiguos. La B apunta al norte verdadero, y la serpiente marca el camino del agua bajo tierra. Estudiamos el mapa durante horas. Las líneas coincidían con formaciones del terreno que yo conocía bien: el Cerro de las Ánimas, la Cañada Seca, el bosque de encinos viejos. Según el mapa, el ojo de agua estaba en una cueva oculta en la cañada más remota de mi propiedad, un lugar donde yo nunca había entrado porque era casi inaccesible, lleno de riscos y matorrales espinosos. Tenemos que ir ahora, dije poniéndome de pie, antes de que alguien más se entere. Como si lo hubiera invocado con mis palabras, escuché el motor de una camioneta acercándose por el camino. Reconocí el vehículo enseguida, la Ram negra de Evaristo Montes, el cacique que quería quedarse con mi rancho. Venía acompañado de 4 hombres en otra camioneta, todos con cara de pocos amigos. Evaristo se bajó con su sonrisa de coyote, pero se congeló al ver a los 100 jinetes desplegados en mi rancho. Su cara palideció. Don Ismael, dijo, intentando mantener la compostura. Venía a hacerle una última oferta por su propiedad, muy generosa, pero veo que tiene visitas. Me adelanté, con Relámpago a mi lado gruñendo bajo y todos los jinetes mirando a Evaristo con expresiones pétreas. Señor Montes, no necesito su oferta. Este rancho no está en venta. Nunca lo ha estado y nunca lo estará. No sea necio, Torres, dijo Evaristo perdiendo la paciencia. Está quebrado. La sequía lo va a terminar de hundir. ¿Qué va a hacer? Rezarle a estos charros disfrazados para que llueva. Don Genaro se adelantó, y su presencia era tan imponente que Evaristo dio un paso atrás. El señor Torres tiene el respaldo de los custodios del juramento. Tiene agua, tiene honor y tiene amigos. Usted, señor Montes, tiene 3 minutos para salir de esta propiedad antes de que consideremos su presencia como una amenaza. Nunca había visto a Evaristo Montes retroceder ante nadie.
Pero en ese momento, viendo a 100 hombres armados mirándolo con ojos de piedra, el cacique entendió que había perdido. Se subió a su camioneta mascullando maldiciones y se largó levantando polvo. Organizamos la expedición esa misma tarde. Don Genaro y 20 de sus mejores hombres me acompañarían. Los demás se quedarían vigilando el rancho. Relámpago, por supuesto, venía conmigo. Y, para mi sorpresa, cuando ensillamos los caballos, Sombra relinchó y se acercó a mí, ofreciéndose. Nunca había montado un frisón. Cuando me subí a su lomo, sentí como si montara un pedazo de historia viva. Cabalgamos hacia la cañada siguiendo el mapa. Relámpago corría adelante, olfateando el camino, dirigiéndonos con una seguridad que no podía ser casualidad. El sol ya empezaba a caer cuando llegamos a la parte más cerrada de la cañada, donde los riscos formaban paredes naturales y los mezquites crecían enmarañados. Relámpago se detuvo frente a una pared de roca cubierta de hiedra y musgo. Empezó a ladrar y a escarbar. Los hombres se bajaron de los caballos y comenzaron a apartar la vegetación. Detrás de las plantas había una abertura, angosta pero suficiente para que un hombre pasara. Encendimos linternas y antorchas. Yo entré primero, con Relámpago pegado a mis talones. La cueva se abría en una caverna amplia, y el sonido que escuché me detuvo el corazón. Agua corriendo. Agua clara, fresca, abundante, brotando de las rocas en varios puntos, formando un arroyo subterráneo que seguramente alimentaba el subsuelo de toda la región. Dios santo, murmuré, arrodillándome junto al agua. Es real, el ojo de agua es real. Don Genaro se arrodilló a mi lado, metió las manos en el agua y se las llevó a la cara. El general cumplió su palabra, y ahora nosotros cumplimos la nuestra. En ese momento, Relámpago comenzó a ladrar de nuevo, mirando hacia otra sección de la cueva. Fui hacia allá con la linterna. En una repisa natural de roca había algo envuelto en lona encerada. Lo desenvolví con cuidado. Era una caja de madera labrada, y dentro había monedas de oro y plata de la época de la Revolución. No muchas, pero suficientes. Y un mensaje del general Villa. Si encuentras esto, es porque mi palabra se cumplió. Usa este oro para proteger el agua, no para enriquecerte. El agua vale más que todo el oro del mundo. Cuídala por tu familia y por tu pueblo. Francisco Villa. Salimos de la cueva con el sol poniéndose, tiñendo el cielo de naranja y morado. Los hombres de Don Genaro empezaron a planear la construcción de una infraestructura adecuada para canalizar el agua sin dañar el manantial. Con el oro que encontramos, más el apoyo económico que los custodios se comprometieron a dar, podríamos instalar un sistema de riego para toda la comarca, no solo para mi rancho. En las siguientes semanas, el rancho se transformó. Los custodios resultaron ser más que una hermandad ceremonial. Eran ingenieros, agricultores, abogados. Saldaron mis deudas, instalaron el sistema de agua y establecieron una cooperativa para administrar el recurso de manera justa. Evaristo Montes intentó reclamar derechos sobre el agua, pero los documentos del general Villa, registrados apropiadamente, eran incontestables. El rancho, la promesa rota, se convirtió en la promesa cumplida. El agua devolvió la vida a los campos. El ganado engordó. Los árboles reverdecieron. Y yo, Ismael Torres, entendí finalmente qué era el legado que mi bisabuelo nos había dejado. Una noche, sentado en el portal con una taza de café, miraba a Relámpago dormir a mis pies y a Sombra pastar tranquilo en el corral. Don Genaro, que se había quedado unos días más, se sentó a mi lado. Su perro es extraordinario, dijo. Sin él, nunca habrían encontrado la caja ni el camino a la cueva. Relámpago siempre ha sabido más de lo que yo entiendo, respondí acariciando la cabeza del perro. A veces pienso que los animales están más conectados con la tierra, con la historia, con los espíritus de quienes vinieron antes. El general amaba a los animales, dijo don Genaro. Decía que eran más leales que muchos hombres. Sombra es prueba de eso. Ese caballo caminó quién sabe cuántos kilómetros en medio de la tormenta, guiado por un instinto que viene de generaciones atrás,
para llegar aquí, al lugar exacto donde debía estar. Bebimos nuestro café en silencio, escuchando los grillos y el viento suave en los mezquites. Mis hijos llamaron esa semana. Querían venir a visitarme, intrigados por las historias que corrían sobre el rancho. Les dije que vinieran, que era hora de que conocieran la verdadera historia de los Torres. Semanas después, cuando se hizo la inauguración oficial del sistema de agua y la cooperativa, vinieron delegaciones de todos los ranchos cercanos. Hubo comida, música de mariachi, bailes. Los custodios del juramento se presentaron en formación completa, una vista que nadie en la comarca olvidaría jamás. Durante la ceremonia, le puse a Relámpago un collar nuevo de cuero con una placa que decía, Guardián de la Promesa. El perro lo llevó con orgullo, como si entendiera perfectamente el honor que representaba. Y a Sombra lo declaramos símbolo viviente del pacto entre Villa y los Torres, y su descendencia sería protegida por generaciones. Evaristo Montes se vio obligado a aceptar la nueva realidad. Sin el control del agua que tanto codiciaba, su influencia en la región disminuyó. La cooperativa, administrada con justicia y transparencia, demostró que otra forma de hacer las cosas era posible. Una tarde, caminando por la orilla del arroyo que ahora corría libre por mi rancho, me detuve junto al nogal donde encontramos la caja. Relámpago estaba conmigo, como siempre. Le rasqué detrás de las orejas. Muchacho, si no hubieras estado aquí, si no hubieras escarbado justo en ese lugar, nada de esto habría pasado. El secreto habría muerto conmigo, y el agua habría seguido escondida mientras la tierra se moría de sed. Relámpago me lamió la mano y se echó a mi lado. Miramos juntos el agua correr, clara y fresca, dando vida. En el corral, Sombra relinchó, y su llamado retumbó en los cerros como un eco de tiempos antiguos. Entendí entonces lo que mi abuelo Severiano había intentado decirme toda su vida. La verdadera riqueza no está en el oro ni en las posesiones. Está en la lealtad de los animales, de los amigos verdaderos, de la familia. Está en honrar la palabra empeñada, en cuidar la tierra que nos cuida, en recordar que somos solo un eslabón en una cadena que viene del pasado y se proyecta al futuro. El pacto que el general Villa hizo con mi bisabuelo no fue solo sobre agua o protección, fue sobre honor, sobre entender que las deudas justas se pagan, que los juramentos importan, que la lealtad trasciende el tiempo, y todo eso lo revelaron un perro criollo que sabía escarbar en el lugar correcto y un caballo negro que supo encontrar el camino a casa en medio de la tormenta. Ahora, cuando me siento en el portal al atardecer, con Relámpago a mis pies y Sombra visible en el corral, pienso en don Arturo Torres, mi bisabuelo. Pienso en el general Villa cabalgando por estas tierras hace más de 100 años. Pienso en todos los hombres y mujeres que guardaron este secreto, esperando el momento correcto para revelarlo. Y les agradezco. Les agradezco por confiar en que el momento llegaría, en que la señal sería reconocida, en que la promesa se cumpliría. La promesa cumplida ya no es solo el nombre de un rancho. Es una declaración de principios. Es un recordatorio de que la tierra tiene memoria, de que los animales tienen sabiduría, de que el honor y la lealtad son las únicas riquezas que realmente importan. Relámpago suspira a mis pies, entrando en ese sueño ligero donde las patas se mueven como si corriera. Tal vez sueña con la noche que escarbó bajo el nogal. Tal vez sueña con la cueva del agua. O tal vez, como creo yo, sueña con todas las generaciones de perros fieles que vinieron antes que él, guardianes silenciosos de secretos que solo se revelan cuando el momento es justo. Y yo, Ismael Torres, agradezco cada día por haber confiado en el instinto de mi perro, por haber abierto la tranquera a un caballo gigante en medio de la tormenta, por haber escuchado las historias que mi abuelo me contó aunque no las entendiera completamente. Porque al final, esta historia no es sobre tesoros escondidos ni sobre generales revolucionarios. Es sobre la fe en que la tierra nos habla si sabemos escuchar. Sobre la confianza en que los animales ven lo que nosotros no vemos.
sobre la certeza de que las promesas verdaderas, esas que se hacen en sangre y honor, siempre encuentran la forma de cumplirse, aunque pasen 100 años, aunque vengan tormentas, aunque el mundo cambie. Las promesas verdaderas siempre se cumplen, y los guardianes fieles, sean perros, caballos o hombres de honor, siempre encuentran el camino.